noches. Hoy sábado 2 de diciembre de 2006, nuestro programa número 4. Hoy día lo tenemos un programa muy especial. Tenemos la inauguración de una de las salas que se inauguraron, una de las muchas salas que se han inaugurado en diferentes partes del mundo. Esta específicamente se refiere a la Sala de la Reja, que está ubicada como a 30 kilómetros de Buenos Aires. Para contarnos más, aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl, gracias Pato. Bueno, claro, esta inauguración de esta sala, digamos que vendría a ser nuestra sala sudamericana, está enmarcada en un proyecto global que hemos organizado nosotros y que consiste en instalar varias salas en los 5 continentes, los que se convertirían en verdaderos faros de la humanidad, ¿cierto? Donde vamos a iluminar nuestro planeta, con nuestro pensamiento. Es así como hemos armado salitas, y hay algunas que ya están en proceso y muchas terminadas, como la que vamos a ver ahora en La Reja, en Buenos Aires, Argentina. Tenemos en Chile también tenemos una en Santiago, en Manantiales, kilómetro 79, Panamericano Norte. Está en proyecto la sala de Punta de Paca, en la frontera con Mendoza, con Argentina, claro, cerquita de Mendoza. Está también la sala de Red Bluff en Estados Unidos, tenemos en Italia, en Toledo, en Alejandría. Exactamente. En Alejandría, y una en la sala histórica del Chaco. Exactamente. Así es que en esta inauguración verán ustedes que vino gente de muchas partes del mundo, y Silo habló en esa ocasión sobre varios temas. Entre los principales están los 6 puntos del humanismo, que se refieren al ser humano como valor central, la igualdad de derechos y de oportunidades para todos, el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia, el desarrollo libre del conocimiento, la libertad de las ideas y creencias, el repudio de todas las formas de violencia. Y con esto, y si estamos listos, entonces podríamos empezar con el video mismo. Bien, gracias. Queridas amigas y amigos, damos gracias por el apoyo que hemos recibido de miles de personas en América del Sur. Sus nombres aparecen grabados en las chapas de acero de aquella gran estela. Damos gracias al trabajo de obreros, diseñadores, arquitectos y constructores. Damos gracias a quienes nos acompañan en esta celebración. Y damos gracias porque podemos inaugurar este lugar abierto a la reflexión personal, al estudio y al intercambio. En estos momentos no debemos olvidar a otros puntos de encuentro que se están demarcando y multiplicando en los 5 continentes. En muchos de ellos, en numerosas salas y salitas en distintas partes del mundo, se escucha y se ve lo que decimos y hacemos hoy aquí, porque bien sabemos, las palabras y las imágenes ruedan desde estos espacios inspiradores a los espacios virtuales y desde allí resuenan en los espacios de la espera. Muchos de nosotros, emplazados en distintos lugares, estamos alegres en esta celebración. Estamos alegres porque no debemos agradecer,
ni a los gobiernos, ni a las empresas, ni a los poderosos, ni a los medios de difusión. Todo se ha construido aquí y en distintas partes del mundo gracias a los esfuerzos del movimiento humanista y de un conjunto de personas que sin especulaciones ni cálculos ha apoyado el desarrollo de nuestro mensaje. Por tanto, es oportuno ahora agradecer a ese gran movimiento, citando sus ideales y propuestas fundamentales que se formalizan en los siguientes 6 puntos siguientes. En primer lugar, propicia la ubicación del ser humano como valor y preocupación central, de tal modo que nada esté por encima del ser humano, ni que un ser humano esté por encima de otro. En segundo lugar, afirma la igualdad de todas las personas y trabaja por la superación de la simple formalidad de iguales derechos, avanzando hacia un mundo de iguales oportunidades para todos. En tercer lugar, reconoce la diversidad personal y cultural, afirmando las características propias de cada pueblo y condenando toda discriminación que se realice en razón de las diferencias económicas, raciales, étnicas y culturales. En cuarto lugar, auspicia la tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de todas las limitaciones impuestas al pensamiento por prejuicios aceptados como verdades absolutas o inmutables. En quinto lugar, afirma la libertad de ideas y creencias. Y en sexto lugar, repudia no solamente las formas de la violencia física, no solamente, sino todas las otras formas de violencia económica, racial, sexual, religiosa, moral y psicológica, como casos cotidianos arraigados en todas las regiones del mundo. Esos 6 puntos del humanismo constituyen para nosotros, mensajeros de un nuevo espíritu, la base de nuestra doctrina social y de nuestro compromiso de acción en el mundo. Sin embargo, es en el trato diario, con las personas concretas, y es ante las angustias de la propia conciencia cuando uno se pregunta por la dirección que debe dar a su comportamiento y a su vida. Pero ¿cómo puede una persona decidir
la dirección de su vida, si está muy lejos de tener el control de su situación diaria? ¿Cómo puede una persona decidir libremente por el sentido de su vida estando sometido a las necesidades que se imponen desde su propio cuerpo? ¿Cómo puede decidir libremente, encadenado como está a un sistema de urgencias económicas, a un sistema de relaciones de familia, de trabajo y de amistad que a veces se convierte en un sistema de desempleo, desesperación, soledad, desamparo y fracaso de las propias esperanzas? ¿Cómo puede decidir libremente basándose en una información manipulada y en una exaltación mediática de antivalores, capaz de mostrar como máximo modelo de comportamiento al poderoso que exhibe impúdicamente la violencia, la amenaza, el atropello, la arbitrariedad y la sinrazón? ¿Cómo puede decidir libremente si los rectores morales de las grandes religiones justifican o quedan silenciosos ante los genocidios, las guerras santas, las guerras defensivas o las guerras preventivas? ¿Pero qué es esto? Porque la atmósfera social está envenenada de crueldad. Nuestras relaciones personales se hacen cada día más crueles y el trato que se da uno a sí mismo es también cada vez más cruel. Los grandes miedos del ser humano impiden dar a la vida una dirección querida y con significado. Los temores a la pobreza, a la soledad, a la enfermedad y a la muerte se conjugan y fortalecen en la sociedad, en los grupos humanos y en los individuos. Pero a pesar de todo, de ese desgraciado encierro, algo leve, como un sonido lejano, algo leve, como una brisa amanecida, algo que comienza suavemente, se abre paso en el interior del ser humano. ¿Y por qué, alma mía, esa esperanza? ¿Por qué esa esperanza que desde las más oscuras horas de mi infortunio se abre paso luminosamente? Pero hoy estamos en una celebración. Y como estamos en una celebración, y en algunas celebraciones la gente intercambia presentes, quisiera hacerte un regalo que, por cierto, tú verás si merece ser aceptado. Se trata en realidad de la recomendación más fácil y práctica que soy capaz de ofrecer. Es casi una receta de cocina. Pero confío en que irás más allá de lo que señalan las palabras. En algún momento del día o de la noche, aspira una bocanada de aire
e imagina que llevas ese aire a tu corazón. Entonces pide con fuerza por ti y por tus seres más queridos. Pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te trae confusión y contradicción. Pide porque tu vida tenga unidad. No destines mucho tiempo a esta breve oración, a este breve pedido, porque bastará con que interrumpas un instante, lo que va sucediendo en tu vida, para que en el contacto con tu interior se despejen tus sentimientos y tus ideas. Alejar la contradicción de uno mismo es superar el odio, el resentimiento y el deseo de venganza. Alejar la contradicción es cultivar el deseo de reconciliación con otros y con uno mismo. El deseo de reconciliación con otros y con uno mismo. Alejar la contradicción es perdonar y reparar 2 veces cada mal que se haya infligido a otros. Esta es la actitud que corresponde cultivar. Entonces, a medida que el tiempo pase, comprenderás que lo más importante es lograr una vida de unidad interna que fructificará cuando lo que piensas, sientes y hagas vaya en la misma dirección. La vida crece por su unidad interna y se desintegra por la contradicción. Y ocurre que lo que haces no queda solo en ti, sino que llega a los demás. Por tanto, cuando ayudas a otros a superar el dolor y el sufrimiento, haces crecer tu vida y aportas al mundo. Inversamente, cuando aumentas el sufrimiento de otros, desintegras tu vida y envenenas el mundo. ¿Y a quién debes ayudar? Primeramente, a quienes están más próximos. Pero tu acción no se detendrá en ellos. Con aquella receta no termina el aprendizaje, sino que empieza. En aquella receta se dice que hay que pedir, pero ¿a quién se pide? Según lo que creas, según lo que cada uno crea. Y cada uno tiene el derecho de creer lo que quiera, según lo que creas. Será a tu Dios interno, o a tu guía, o a una imagen inspiradora y reconfortante. Por último, si no tienes a quién pedir, tampoco tendrás a quién dar, y entonces mi regalo no merecerá ser aceptado. Más adelante podrás considerar lo que explica el mensaje en su libro, en su camino y en su experiencia. Y también contarás con verdaderos compañeros que puedan emprender contigo una vida nueva. En aquel simple pedido hay también una meditación que se orienta hacia la propia vida.
Y ese pedido y esa meditación irán cobrando fuerza como para transformar las situaciones cotidianas. Avanzando de ese modo, tal vez un día captes una señal. Una señal que se presenta a veces con errores y a veces con aciertos. Una señal que se insinúa con mucha suavidad, pero que en contados momentos de la vida irrumpe como un fuego sagrado, dando lugar al arrobamiento de los enamorados, a la inspiración de los artistas y al éxtasis de los místicos. Porque es conveniente decirlo, tanto las religiones como las obras de arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de allí. Salen de allí. De las distintas traducciones de esa señal. Y no hay por qué creer que esas traducciones representen fielmente el mundo que traducen. Esa señal en tu conciencia es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes. Es el contacto con lo profundo de la mente humana. Una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo eterno. En algunos momentos de la historia se levanta un clamor, un desgarrador pedido de los individuos y los pueblos. Entonces, desde lo profundo llega una señal. Ojalá esa señal sea traducida con bondad en los tiempos que corren, sea traducida para superar el dolor y el sufrimiento, porque detrás de esa señal están soplando los vientos del gran cambio. Cuando hace muchos años anunciábamos la caída de un sistema, muchos se burlaban de lo que para ellos era imposible. Medio mundo, medio sistema supuestamente monolítico se derrumbó. Pero aquel mundo que cayó lo hizo sin violencia y mostró las cosas buenas que existían en la gente. Es más, antes de desaparecer desde aquel mundo, se propició el desarme y se comenzó a trabajar seriamente por la paz. Y no hubo ningún apocalipsis. En medio planeta se derrumbó el sistema. Y aparte de las penurias económicas y la reorganización de las estructuras que padecieron las poblaciones, no hubo tragedias, ni persecuciones, ni genocidios. ¿Cómo ocurrirá la caída de la otra mitad del mundo? Que la respuesta al clamor de los pueblos sea traducida con bondad, sea traducida en la dirección de superar el dolor y el sufrimiento. Como seres humanos no somos ajenos al destino del mundo. Orientemos nuestra vida en dirección a la unidad interna y a la superación de las contradicciones, hacia la superación del dolor, el sufrimiento en nosotros, en nuestro prójimo y en donde podamos actuar.
que nuestra vida crezca superando la contradicción y el sufrimiento, que nuestra vida avance haciendo avanzar a los demás. En este día de celebración quisiera dar un saludo muy afectuoso a todos los que están aquí presentes y también a aquellos que, estando muy alejados en el espacio, se encuentran comunicados con nosotros. Bueno amigos, este fue el video de la inauguración de nuestra sala, y para desarrollar un poco los temas que se trataron en el discurso, ¿cierto? Estamos aquí con José Luis. José Luis. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Iván, ¿cómo está Iván? Bien, muchas gracias. Y Miriam. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a comentar un poco, a discutir y a analizar los puntos importantes, los ejes del discurso que dio Silo en la inauguración de la Sala de la Reja. Bueno, vamos a partir, yo creo, por los puntos del humanismo, ¿te parece? ¿Sí? Me parece. ¿Cierto? Y podemos conversar un poco de atención central que pone el humanismo como en el ser humano, ¿cierto? Como valor central y como todo nuestro punto de atención. Claro. De hecho, es un punto bastante fuerte si uno se pone a pensar en el hecho de que cuando se dice, o cuando sí lo dice, en un momento que ningún ser humano está sobre otro ser humano, hoy día vemos que eso es totalmente al contrario. O sea, hoy día estamos que lo que se trata es de que un ser humano esté sobre otro ser humano. Y eso ese es como el gran problema, como el gran error. O sea, ya desde las divisiones políticas, porque uno, por ejemplo, antes de ver a una persona ve o a una persona que es de un diferente partido político, o ve a una persona que tiene esta tendencia o que tiene esta otra tendencia, y otro color, entonces nos vamos aislando. Nos vamos aislando, ¿cierto? Y nos vamos segregando y nos vamos transformando en especies como de tribu y en especies de guerra, todos contra todos. Y si antes tuviéramos ese planteamiento de que antes que una visión política, o que antes que una visión religiosa, o que antes que cualquier otro tipo de tendencia, somos seres humanos en el fondo, y que vamos, como se plantea en el video también, buscando lo mismo, que es superar la contradicción en uno mismo, buscar la felicidad, creo que las cosas irían por otro rumbo. Claro, porque el punto 2 del humanismo, ¿cierto?, dice que habla de la igualdad de derechos y oportunidades para todos, ¿cierto? Y que sin duda eso hoy día ya es como pega para harto rato, ¿no? Claro, imagínate, la gente no la considera ni en su trabajo, ni en las relaciones con igualdad de derechos. Además, la búsqueda, por ejemplo, de la paridad en la relación humana es súper difícil de encontrar. Generalmente la forma más fácil de relacionarse es en función de la subordinación de uno con el otro. Sin embargo, la otra, que es la paridad, es la más interesante de esa forma de relación. Bueno, y eso también tiene que ver, por ejemplo, con los temores que hoy día existen, ¿no? Los temores de perder la pega, el temor ¿no? Por eso nosotros muchas veces nos subordinamos a que nos maltraten, ¿no? A que el trato diario de cada uno de nosotros no sea un trato bueno, sino que sea un trato donde toleramos la opresión del jefe o del que tiene el poder, ¿no? Bueno, está esa relación injusta también del capital por sobre el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Muy injusto. Lo que había mencionado recién del ser humano como valor central, ¿no? Exactamente, claro. Como que va junto, el ser humano como valor central y la igualdad de derechos. Exactamente. Claro, como que pierde un poco de vista hoy día en la sociedad, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué debe ser el punto 3, que decía el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia? Porque si bien es cierto, también se respeta, digamos, esta diversidad de culturas, étnicas, costumbres, ¿cierto? Claro. O sea, de hecho es como tan simplemente como decir, o sea, cada cual tiene derecho en creer en lo que quiera en el fondo. Y si uno se pone a pensar, o sea, ¿por qué una forma de pensar o una corriente va a ser mejor que la otra?
¿Y por qué tiene que imponerse también una u otra forma? Sí, ¿Por qué? La no tolerancia también es un acto bastante violento. Bueno, por eso que no solamente existe la violencia física, ¿verdad? Siempre cuando nosotros hablamos de violencia pensamos en que uno le pega al otro, pero en realidad no estamos hablando de violencia física. Hoy en día existen muchos tipos de violencia, ¿no? Existe la violencia económica, la violencia psicológica, y eso se da en todos los niveles de relación, en relaciones de trabajo, en relaciones de familia, ¿no? Bueno, mucho sabemos de lo que sucede con la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es un problema porque no está el reconocimiento y la tolerancia por el otro. ¿Cómo es el otro? Y el ponerse en la situación del otro. Yo creo que cuando uno se pone en la situación del otro, hay un mejor trato. Yo puedo tratar al otro mejor, de una mejor forma. También está todo, Iván, está todo este reconocimiento a la diversidad cultural, ¿cierto?, de los pueblos. Claro, imagínate que convivimos en América con toda una cultura americana que lamentablemente al momento de la colonización, al momento de la llegada de los colonizadores, prácticamente desapareció y que aún se mantiene vigente y sin embargo cuesta tanto que permanezca y se desarrolle como cultura. Las distintas culturas indígenas, las distintas culturas de expresión juvenil que hoy día estamos viendo y que de alguna forma no han tenido los canales de participación adecuados. La tolerancia que hablamos nosotros incluso del tú a tú, de que yo no solamente tolero tus ideas, sino que además podría estar dispuesto a recoger la diversidad y lo diferente para enriquecer lo que hagamos juntos. Eso es mucho más interesante. Entonces, toda esta nación humana universal que nosotros pretendemos, ¿cierto?, en el fondo reconoce esta diversidad, ¿cierto?, la hace propia y en el fondo enriquece un poco nuestro... No es malo que la gente sea Es muy distinta. bueno. Es muy bueno. Bueno, ¿no? o sea, se pasa mejor. O sea, imagínate que todos fuéramos iguales y no tuviéramos diferentes ideas, no tendríamos de qué hablar. Exactamente. ¿No? O sea, ¿para qué estamos aquí? Todos pensaríamos que seríamos robots, ¿no? Bueno, y respecto al siguiente punto, que es el punto 4, que dice el desarrollo del conocimiento, ¿qué puedes decir? ¿O qué te pareció lo que decías? Me parece importante en el sentido de que siempre sea en el buen conocimiento, ¿sí? De basar un conocimiento y que sea un conocimiento no en libertad, un conocimiento en el que cada uno vaya, ¿cierto?, pudiendo investigar y que no sea algo impuesto, que no lo dirijan, porque en ese punto, si empiezan a dirigir el conocimiento, se puede empezar como a tergiversar un poco, a manchar. Entonces, por eso es importante que sea un buen conocimiento, que sea bien utilizado un conocimiento. Es decir, si observamos toda la historia de la ciencia, es la búsqueda justamente por una libertad del desarrollo del conocimiento que se han llegado a los descubrimientos posteriores. Su uso a lo mejor está en entredicho, Sí. pero el desarrollo del conocimiento es algo necesario y útil para el ser humano. Bueno, por eso si no podríamos curar enfermedades hoy día, no tendríamos la penicilina, no tendríamos muchas cosas, pero también es cómo tú utilizas esos conocimientos, ¿no? ¿Los utilizas para crear una bomba atómica o utilizas para mejorar la calidad de vida de todos nosotros? Claro, ¿no? lo que decía. Sí. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, está bien. Bueno, y el punto 5, ¿cierto?, dice que debemos tener libertad de ideas y creencias. Y esto a mí me parece absolutamente importante. Y también va un poquito de la mano con la diversidad también, ¿cierto?, con la diversidad de pensamiento. Nosotros hemos visto que en la sociedad siempre, desde mucho tiempo atrás, digamos, las ideas y las creencias se tratan de imponer sobre otras, ¿cierto? El hecho de respetar esas ideas y creencias, yo creo que hace también un aporte importante a la humanidad. Imagínate, o sea, el solo hecho de justificar, por ejemplo, Guerra Santa, que en el momento en el video se planteó, el hecho de que, y eso solamente porque no hay cierto respeto a la libertad de ideas, o sea, y como dices tú, se impone. Una fortaleza, un gran imperio quiere imponer su visión, el otro justifica, según su idea, cierto, también el hecho de matar, cierto, de los atentados, etcétera. Y por ahí hay otros que se han autodenominado garantes de la paz mundial. Por ejemplo, Sí, claro, claro. hay muchos
que y por el costado lanzan bombas, invaden tierra y sigue sumando. Acciones preventivas, dice. Claro. Acciones Acciones preventivas. Claro. Bueno, aquí está igual también el ataque quirúrgico. Ah, ¿Ya? Que- pero de repente los ataques quirúrgicos se equivocan. Los cirujanos tienen el y pulso claro, muy y bueno. resulta de que en vez de ir al punto en que iba, matan a no sé Bueno, cuántas personas. nosotros ahí podemos ver que básicamente por una cuestión de ideas y creencias, ¿cierto? La gente se mata. No se llama. Y no es poca gente, es mucha gente la que está matando por eso. Bueno, tú sabes que hay una estadística que en Irak, desde que empezó el conflicto hasta ahora, han muerto 600.000 personas. Y hay otra estadística que dice que mueren alrededor de 200 personas diarias. Eso no ha cambiado mucho ya. No. O sea, la cosa no ha cambiado y yo creo que se ha empeorado. O sea, Está malo el remedio entonces. exactamente, no existe un buen remedio aquí. Claro, que como se dijo en algún momento, esto de proponer la paz en función de la violencia, no Ya. entender realmente qué es la paz. Es absolutamente contradictorio. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y en ese contexto, ¿cierto? El punto 6, que somos de los más importantes de nuestro pensamiento, ¿cierto? El repudio a todo tipo de violencia. Nosotros nos oponemos activamente a todo tipo de violencia. Exactamente. Este es como el peso pesado porque eso de la violencia, en el fondo, es como está arraigado incluso ya en nuestra vida cotidiana. O sea, el hecho de que uno esté como insensibilizado en el fondo y no lo pueda ver es otra cosa, pero de que está la violencia, de que como se planteaba, ¿cierto? Como si lo planteaba, que cuando las relaciones humanas ya personales en la familia, ámbito de amistad, de pareja, comienzan a contaminarse por lo mismo, por la violencia. Y una violencia que nosotros tenemos ya justificada, que en nuestra mente está como, bueno, es normal. Entonces, perdemos la capacidad de asombro. Exactamente. O sea, incluso un ejemplo a lo mejor que puede ser, no lo sé, un poco a lo mejor burdo, pero eso se refiere a la capacidad de asombro. Entonces, por ejemplo, en las mismas cajetillas ahora, ¿cierto? Cigarro. De cigarro, cajetilla de cigarro, tienen que poner una foto, ¿cierto? Con una persona ya con una teoría, etcétera, que está mal. Pero, ¿por qué se llega a esto? Por el fondo, porque claro, si la capacidad de asombro, si cada vez se está buscando más en las noticias, tú tomas un diario en una mañana, yo por ejemplo esta semana me fijé en 4 diarios que durante el día y, qué sé yo, asesinatos, suicidios porque había discriminación en un colegio, etcétera. Entonces, como dices tú... Y esa es como la violencia física, la más representativa. Claro, Pero hay una violencia que por ahí no se nota tanto y también es importante. Es decir, hay mucha violencia, Sí, muchos tipos de violencia. Y que esa como que pasan un poquito piola, pero en el fondo son violencia igual. Claro, violencia psicológica, cuando yo amedrento al que va a trabajar conmigo y lo asusto de que va a perder su trabajo. Violencia sexual, cuando, qué sé yo, violenta a una mujer porque está subordinada a mí. O violencia, qué sé yo, económica, cuando restrinjo la posibilidad económica de otros individuos. La violencia económica se da mucho, ¿no? ¿Cierto? Tener comercio todo el día y como el poderoso siempre tiene una actitud injusta muy... Bueno, mira, nada menos que subirse en la micro, de repente te causa todo un acto de violencia, ¿no? O sea, que el chofer ande enojado y ya ahí perdiste. Bueno, el manejar hoy día en Santiago ya es un Bueno, acto de estar inmerso en la violencia. Es que me parece que hay un clima general que uno dice, se sube a la micro, y no es solamente el chofer, sino que ya el ruido ensordecedor de decibeles a uno lo violenta. Exacto. Lo violenta el aire contaminado. Hoy te duele la cabeza. Claro. Sí, sí. Y el hecho de que, en el fondo, ahí yo creo que es donde cada uno, por ejemplo, de nosotros, lo más mínimo, tiene como la responsabilidad de operar en cuanto a cortar con ese círculo. Y en cierta forma es difícil porque uno está acostumbrado a operar de esa manera, a responder violencia con violencia, aunque sabiendo que la violencia genera más violencia. Nosotros nos han educado un poco así, ¿no? De hecho, no han educado así, porque de hecho ya si en los colegios nos están enseñando a competir, o sea, el hecho de competir, uno va es competir, todo es competencia. Entonces, la educación permite algo de violento. De hecho, es violenta porque prepara entes competitivos, o sea, te dicen, usted va a salir a competir con el que está el banco al lado. Chuta, o sea, entonces, depende de uno ir borrando esos círculos, o sea, depende de uno ir a alguna parte. Mire, eso que menciona, qué bonito sería que uno, en vez de ser mejor ser humano que el otro, que uno fuera un mejor ser humano que el de ayer, por ejemplo. Que es una disposición a un mejoramiento personal de uno, incluso más generoso hacia otro, y no competitivamente en contra de otro. Y quizás es la única forma de cambiar el mundo en realidad, ¿no? Absolutamente. Ahora, se da cuenta que la violencia pasa un poco cuando se generan estos actos de violencia, de cualquier tipo, como que se lanza una bolita de nieve, ¿cierto?
Y esto va creciendo, y no para. No, pero- No para. Entonces, mira una avalancha terrible. Pero lo interesante es que nosotros podríamos pararlo, ¿viste? De hecho, hay que prepararse. Entonces, claro, pero es que no nos damos cuenta que al mismo tiempo somos nosotros, como personas, que podríamos parar esa ola de nieve y no existiera tanta violencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que nosotros queremos comunicar, que nosotros como personas, que a través de nuestro conocimiento personal, nosotros podemos ir siendo mejores seres humanos y podemos ir parando este tipo de actos violentos que vivimos a diario. Y sin duda el camino para eso, ¿cierto? Es como lo que dice nuestro alrededor, ¿cierto? Exactamente. Cuando tratamos a los demás como queremos ser tratados, Exacto. estamos mejorando un poco eso. De hecho, El acto violento. sí, de hecho esa es yo creo que es la frase más repetida en la historia y es la frase menos asimilada también en la historia. O sea, es tratar, y por eso es incluso un aprender porque uno no sabe en el fondo. Si uno en verdad no sabe, ¿para qué uno sabe tratar de que se trata a los demás? En verdad uno no sabe tratar al prójimo. Y se da cuenta que esa regla de oro, digamos, no es un fin que uno logre en un minuto, sino que es como pega para toda la vida, es un proceso continuo. Pero fíjate que se logra si tú te vas siempre poniendo como... Cuando estás conversando con alguien, es como ponerte en el lugar de esa persona, ¿no? Pero no, yo sé que es difícil, pero si uno lo va como actuando, como lo va practicando, yo creo que se va funcionando. Claro, es una forma. Ahora, cada uno puede tener su propia forma, pero te digo que funciona si uno va poniéndose en la posición del otro y va a la vez practicando esto. De hecho, yo lo he experimentado personalmente y lo he experimentado con otros grupos de personas y ha resultado. Entonces, yo creo que es súper importante que uno lo practique. Y al practicarlo, entonces hay cosas que van sucediendo, porque se van pasando cosas internamente. Yo creo que eso es lo importante, cuando uno tiene sensaciones, cuando tiene emociones sobre estas cosas que uno conversa, ¿no? Qué interesante eso, porque cuando uno ve al otro, lo ve como un espejo de uno. Exacto. Es decir, uno no puede llegar a ser el otro, Ujú. pero uno se siente a sí mismo, por lo tanto, más o menos intuye cómo debe sentirse el otro. Por supuesto, entonces ahí es donde tú dices, yo me sentiría a lo mejor de esa forma. Claro. Entonces también tiene que ver como que yo me sienta mejor conmigo también. Exacto. Por supuesto que te vas a sentir. Imagínate Bueno, que... también hay una autoviolencia en eso, ¿cierto? Nuestra sociedad occidental trabaja en la autoflagelación. Eso es lo que dice Ciro. Interesante, ¿Viste lo que dice? Claro. Dice que hay que tratarse bien a uno mismo también. Es una variación del tratar Exactamente. Pero también Claro. trátate bien a ti. Sí. Quiérete a ti. Y de hecho, a lo mejor, como por ese punto, uno se puede poner a pensar y decir, claro, en el fondo, como uno no tiene acostumbrado a tratarse mal, a uno mismo, si uno se trata mal, a uno mismo no se respeta a sí mismo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué puedo esperar yo para darle al otro si ni siquiera yo me doy un mínimo respeto a mí? Entonces, ese punto creo que es interesante, es como partir por donde aprieta el zapato en el fondo. Bueno, y ahora, para introducir la siguiente sección, una cosa súper importante que vimos en el video, ¿cierto? Fue este regalo que nos hizo, ¿cierto? Que es el pedido, ¿cierto? Bueno, Yo creo que el pedido es algo muy significativo. Yo creo que es una forma de llegar a tener fe en lo que uno quiere hacer, ¿no? Porque los pedidos generalmente lo hacemos a quien creemos, ¿verdad? Los pedidos los hacemos para mejorarnos nosotros mismos o para pedir por nuestros seres queridos o la gente que esté más cerca de uno, para sentirnos mejor en la vida, para poder ser mejores seres humanos, para tener más unidad y podamos ser más coherentes y funcionar así en forma unitiva, funcionar como queremos ser mejores seres humanos. Y yo creo que eso tiene que ver con el pedido. Y ese regalo yo encuentro que, mira, yo me recuerdo cuando, bueno, tú estuviste en la mesa, entonces sí. Yo creo que cuando Silo nos regala esto, no es un regalo fantástico. o sea, a mí se me agarraron muchas cosas. Pero yo creo que el pedido, ¿cierto? Nos va a dar tema para un programa absolutamente completo. De todas maneras. ¿Sí? Nos andó pillando el tiempo, ¿cierto? Ahora hacemos un pedido. Vamos a realizar un pedido ahora aquí con los amigos que están participando. Vamos a invitar a Felipe también, a Claudia, que se incorporan, ¿cierto? Entre más fuerza, ¿cierto? Porque mientras más lo hagamos, Vamos a matarnos, saltamos entre unos amigos, no hay problema. Claudia, venga.
Te invitamos también. ¿Quieres terminar? ¿Ya? Para que lo conozcan porque es parte del equipo. Vamos a hacer fan. ¿Estamos adentro o hay que moverse? Hay que moverse. Hay que moverse Hay que juntarse. hacia acá. Pero aquí no quiere. A ver, ¿tú quieres algo? No, Vamos a vamos. ¿Cómo puedo ir adelante? Aquí, a la lupita. Ahí está. ¿Cómo andamos ahí? Estamos. ¿Cómo andamos? Estamos. Vamos a tener que esperar un poquitito. Bueno, hemos escuchado, hemos visto este video y ahora vamos a hacer una experiencia. Esta experiencia es la experiencia del pedido. Lo explico así, lo hemos hecho anteriormente y esperamos que toda la gente que nos ve también nos siga. Tato, quizás es importante decir que le pueden pedir a quienes ellos quieran y lo que realmente necesitan. Eso. Este pedido es un pedido que uno hace a lo más profundo de sí mismo. Hay gente que en lo más profundo ubica a un abuelito, ubica a un tío que fue muy generoso, ubica a un personaje religioso, ubica a lo que quisiera, pero uno pide. Y cuando uno pide con fuerza y pide con sentimiento. Pide alejarse de la contradicción. Pide ser magnetivo. Pide para ayudar a otros. Pide por muchas cosas. Pide por lo espiritual del mundo. Entonces con esto, los invito a todos a colocar la mano en el corazón, inspirar profundamente, pedir con fuerza y con sentimiento de algo que realmente necesitemos. Algo que profundamente necesitemos. Y con la mano en el corazón pedimos para que aquello se cumpla. Muy bien, muchas gracias. Paz, fuerza y alegría para todos ustedes. También para ti, paz, fuerza y alegría. Como siempre, nuestro agradecimiento, señor Alfredo de la Victoria, que con el esfuerzo de ellos hemos logrado llegar a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Chao. Vamos.